En el estudio de los fluidos podemos analizar su comportamiento en un objeto o en un volumen en el espacio que interactúe con él. Es por eso que el teorema de Reynolds nos permite relacionar el concepto de la masa de un fluido y el volumen de control para estudiar un parámetro físico. Se puede tener en cuenta la primera ecuación B igual a mb, donde B representa una propiedad extensiva como la masa, la energía y la temperatura, B minúscula representando una propiedad intensiva y m representando la masa del fluido a estudiar. La cantidad de propiedad extensiva en el sistema puede ser representada como V sub 6 en un instante del tiempo. Esta puede ser definida como la suma de la propiedad en cada partícula infinitesimalmente pequeña de volumen y de masa, donde el volumen tiende a cero, por lo cual se puede transformar en una integral de todas aquellas partículas del fluido. Por lo general, en mecánica de fluidos se analiza la tasa de cambio de la propiedad extensiva aplicando para un sistema como para un volumen de control. De esta manera se obtienen las siguientes expresiones de tasa de cambio de la propiedad extensiva con respecto al tiempo, tanto como en un sistema de volumen de control como en un sistema de masa control. Y la diferencia de estos son los límites de integración, donde la primera se denota por un sistema de masa control y en la segunda por un volumen de control que no se mueve junto al fluido. El volumen de control se denomina CB o control volume. El flujo como volumen 1 o volumen en la sección 1 y la salida del volumen en el tiempo t más delta t como volumen 2. Por lo tanto, el fluido en la sección CB forma el sistema en el tiempo t, es decir, que el sistema es igual al volumen de control en el momento t, mientras que en el tiempo t más delta t contiene el mismo fluido que ahora se encuentra en las secciones. Con esto definido, podemos decir que un parámetro extensivo en el tiempo t es igual a b subsistema en el tiempo igual a b volumen control en el tiempo. De igual manera que en el tiempo t más delta t puede ser definido por las secciones y sus volúmenes. Entonces la propiedad en el sistema en el tiempo t más delta t va a ser igual a la propiedad del volumen de control en el tiempo t más delta t menos la propiedad en el sistema en la sección 1 en el tiempo t más delta t igual que en la sección 2. Ahora con esto podemos definir la tasa de cambio del sistema de la propiedad en el tiempo, ya que conocemos todas las definiciones de delta de la propiedad, dado que conocemos las condiciones de dos momentos. Entonces, encontramos la primera ecuación. El primer término que encontramos se puede escribir como la tasa de cambio de la propiedad B dentro del volumen de control. Esto es definido cuando la variación del tiempo tiende a cero, entonces se puede plantear como una integral respecto al tiempo. El tercer término es la tasa con la que la propiedad extensiva fluye en el volumen de control a través de la superficie de control. Entonces usamos la imagen que se muestra al costado y la figura nos ilustra que el fluido fluye a través de la sección 2 y se nos da a entender como la velocidad por intervalo, dado que esto representa el avance y por lo tanto la longitud del fluido. Entonces de aquí sacamos el tercer término. Sabemos que en esta ecuación los valores de densidad y B de la propiedad por unidad de masa son constantes. Entonces lo que nos queda es lo que se encuentra inmediatamente. Para el segundo término representa la misma tasa de la propiedad en el volumen de control en la sección 1, es decir, el ingreso. Entonces, reemplazando las ecuaciones de tasa de cambio de la propiedad, obtenemos la expresión que habíamos encontrado anteriormente. Continuando con nuestra presentación sobre el teorema del transporte de Reynolds, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es la entrada de un flujo a través de una porción típica de la superficie de control. Entonces lo que vamos a tener es un elemento infinitesimalmente pequeño sobre la superficie de control que está denotado como dA y es este círculo, el círculo naranja que lo pueden ver en la imagen de su izquierda. Además de eso, vamos a tener en cuenta la velocidad del fluido, que es el vector que se puede ver en la misma imagen, y el vector normal a la superficie, y entre ellos un ángulo θ entre el vector de la velocidad y el vector normal de la superficie. Además de eso, vamos a tener en cuenta el volumen del fluido que atraviesa la superficie en un tiempo dado, que básicamente es lo que conocemos como caudal. Listo. Además de eso, lo que tenemos por acá en esta ecuación va a ser la tasa de la propiedad que estemos analizando y además de eso
Vamos a tener en cuenta la propiedad por unidad de masa, denotada como la letra B minúscula, la densidad del fluido y pues el coseno o la componente del vector o de los vectores que se forman entre la velocidad y entre el vector de la velocidad y el vector normal a la superficie. En la parte de abajo es básicamente lo que venimos explicando, lo único que cambian son las vistas. Vamos a tener una vista, se podría decir que isométrica en nuestra parte izquierda y en la parte derecha una vista de lado. Además de eso, nos dan otras notaciones para tener en cuenta a la hora que vayamos a hacer nuestros cálculos de la distancia infinitesimalmente pequeña que existe en la superficie que estamos tomando. Cabe recordar que en la diapositiva anterior lo que veníamos mostrando era básicamente cómo salía un fluido de la superficie de control. Ahora lo que vamos a tener en cuenta es cómo entra un fluido a la superficie de control. Para eso vemos que cambian un poco nuestras imágenes de referencia, pero seguimos notando que existe nuestro ángulo normal, perdón, nuestro vector normal a la superficie y nuestro vector de velocidad, y asimismo se está formando un ángulo teta entre ellos. Eso es lo que básicamente nos muestra las imágenes. Además de eso, pues de la ecuación anteriormente dada, donde también evaluábamos un límite para que el cambio o la derivada parcial del tiempo se cancelara, nos va a quedar esto, en donde básicamente lo que tenemos que hacer es integrar para ya finalmente hallar la tasa de cambio de la propiedad que estemos analizando. Entonces vamos a tener varios problemas, o no problemas, sino deducciones, de las cuales vamos a sacar que pues se tiene en cuenta el producto punto de la velocidad o del vector de la velocidad y el vector normal a la superficie de control. Además de eso, pues también estamos viendo lo que nombramos anteriormente como la densidad y la propiedad por unidad de masa. ¿Vale? Entonces, vamos a tener varios casos. ¿Cuáles casos serían? Que si el producto punto entre el vector de la velocidad y el vector normal a la superficie es menor a cero, nos podemos dar de cuenta que el fluido entra al volumen. ¿Esto por qué se da? Porque si nuestro ángulo teta entre el vector de velocidad y el vector normal se encuentra entre 90 grados y 270 grados, mayor a 90 grados y menor a 270 grados, pues físicamente vamos a demostrar que el fluido está entrando. Y es lo que básicamente podemos ver en nuestra imagen A, en donde se ven los vectores atravesando hacia arriba nuestra superficie de control. Además de eso, también vamos a tener una situación en donde el producto punto entre el vector de velocidad y el vector normal a la superficie es igual a cero. En este punto podemos deducir que no hay flujo, por lo tanto el fluido lo que está haciendo es deslizándose sobre la superficie, más no se está moviendo. También lo que podemos deducir es que simplemente la velocidad es igual a cero, como lo muestra la imagen de referencia. Finalmente, vamos a tener otro caso posible en donde se muestra que el producto punto entre el vector de la velocidad y el vector normal a la superficie es mayor a cero. Es decir, está entre los menos 90 grados, mayor a menos 90 grados y los 90 grados positivos. Para eso vamos a tener en cuenta que es un flujo de salida, ¿vale? Además de eso, hay que tener en cuenta que cuando es un flujo de entrada, pues por la magnitud del ángulo, lo que podemos decir es que sería negativo. Por tanto, el libro también nos muestra una deducción en donde simplemente se pone un menos antes de la integral para precisamente convertir este término a positivo o una magnitud positiva que la necesitaremos más adelante para los demás cálculos. Gracias.
El teorema de transporte de Reynolds es una herramienta fundamental porque permite relacionar el cambio de una propiedad dentro de un sistema con el cambio de esa propiedad dentro de un volumen de control fijo en el espacio. Matemáticamente se puede expresar por medio de esta ecuación. Pero primero es importante conocer los parámetros que están definidos en esta ecuación. Por esta razón vamos a definir B de SYS como la propiedad extensiva del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? La masa, la cantidad de movimiento o energía. Este parámetro B como la propiedad por unidad de masa, ρ como la densidad del fluido, B como la velocidad del fluido, esta N como un vector normal unitario que apunta hacia afuera de la superficie de control, y este parámetro C sub B y C sub S como el volumen de control y la superficie de control del sistema. Para definir cada parámetro por separado, están encerrados en estos colores, y por esta razón pues vamos a empezar a definirlo cada uno por separado. Ese parámetro que está encerrado en color azul representa la tasa de cambio temporal de una propiedad del sistema, es decir, que indica cómo cambia esa propiedad con el tiempo mientras seguimos el fluido. Por ejemplo, si ves la masa, esto indica si el sistema gana o pierde masa. Si ves el momento, mide la variación de la cantidad de movimiento del sistema. Si ves la energía, mide cómo cambia la energía total del sistema. Por eso se dice que dependiendo del parámetro B puede representar masa, cantidad de movimiento, energía o momento angular. Si definimos el parámetro que está encerrado en color lila, este término muestra la tasa de cambio de la propiedad B dentro del volumen de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que representa cómo varía la propiedad en el interior del volumen fijo con el tiempo. Si la cantidad de masa o energía o momento se acumula o disminuye dentro del volumen de control. Y por último, definiendo el parámetro que está en verde, este término describe el flujo neto de la propiedad B a través de la superficie de control. Esto depende de la velocidad del fluido y de la orientación del vector normal. Este término se puede entender mejor mediante esta diapositiva, la cual de forma gráfica nos indica pues, por medio de un ejemplo si el producto de la velocidad y este vector unitario es mayor que 0, el flujo sale, quiere decir que sale del volumen. Si este producto es menor a 0, el flujo entra al volumen. Y si este producto es igual a 0, se puede decir que no hay transporte a través de la superficie, es decir, no hay flujo. Tenemos el Relationship to Material Derivate, en donde básicamente como puntos esenciales tenemos que la derivada material combina dos efectos, ¿no? Está el lagrangiano y el eureliano. Entonces el término que nos muestra ahí el texto representa cambios locales o no estacionarios. Y el término, el de Convective Change Term, representa cambios convectivos por el movimiento del fluido, ¿no? Esto básicamente nos da a interpretar que esto es como el cambio total que experimenta una propiedad, como velocidad o temperatura, desde la perspectiva de una partícula que se mueve con el flujo, ¿sí? Por otra parte, tenemos que el teorema de transporte de Reynolds y la derivada material son equivalentes conceptualmente, ¿no? Pero expresados de manera distinta. Entonces, la derivada material, que es la vista lagrangiana, básicamente nos dice que sigue una partícula o sistema, ¿no? Y la vista eureliana nos da a entender que observa lo que pasa en un volumen fijo. Y esto lo podemos describir como que ambos describen el mismo fenómeno, pero uno lo hace siguiendo al fluido y el otro observando un punto fijo. Entonces, el teorema de transporte de Reynolds conecta los cambios dentro del sistema con los flujos a través de la superficie de control, ¿no? En este caso, el término de volumen representa cambios temporales dentro del control y el término de superficie representa transporte o convección a través de los límites
Esto lo podemos interpretar como la suma de ambos efectos, que es el local más el convectivo, es igual al cambio total, ¿no? Y en steady effects o efectos estacionarios tenemos como puntos esenciales que en un flujo estacionario ese término es igual a cero, ¿no? Por lo tanto la derivada material se reduce a esa expresión. Entonces, esto nos deja interpretar que ya no hay cambios temporales, solo efectos de convención, o sea que en términos de entrada y salida del flujo, ¿no? Por otra parte, tenemos que la cantidad de una propiedad dentro del volumen de control permanece constante. Un ejemplo, si la propiedad es masa, la masa dentro del volumen no cambia, pero si la propiedad es momento o energía, puede cambiar dependiendo de fuerzas o flujos asociados, ¿no? Esto básicamente nos dice que el flujo es constante en el tiempo, pero aún puede haber intercambiado entre entrada y salida, ¿no? Y otro punto es que el flujo neto determina la variación del sistema, ¿no? Si entra más cantidad de una propiedad de la que sale, el sistema gana esa propiedad. Si sale más de lo que entra, el sistema la pierde, ¿no? Y lo interpretamos como que este principio se usa en análisis de propulsión, como cohetes, motores a chorro, toberas, etc., donde el flujo estacionario produce una variación neta de momento. Entonces, lo que nos explica acá la figura 4.17 es que el fluido entra y sale continuamente, pero las condiciones dentro de la caja no cambian con el tiempo, lo que significa que la masa dentro del volumen es constante. Quiere decir que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo es el comportamiento en flujos steady, pero en la práctica muchas situaciones son transitorias o lo que vendría siendo unsteady. Y esto ocurre cuando la derivada parcial con respecto al tiempo no es cero, o más bien es mayor a cero. Esto básicamente significa que la propiedad B dentro del volumen de control cambia con el tiempo, que B podría venir siendo la presión, la densidad, la temperatura, entre otros. Ahora, desde la perspectiva del teorema de Reynolds, este término pues debe ser retenido en la ecuación, ya que nos está diciendo que el estado interno del volumen de control pues está cambiando. Ahora, en la figura 4.18 ilustra un ejemplo de una tubería de diámetro constante que nos dice si las velocidades de entrada y de salida varían en el tiempo, se genera un efecto pues unsteady. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema no está en equilibrio. Similar a la figura 4.19, que nos muestra un flujo unsteady a través de un tubo de área variable. Entonces, ¿esto qué nos involucra? Que las velocidades van a estar cambiando, por ende, esto también contribuye a un efecto unsteady. Y ahora, ya que tenemos en cuenta qué pasa si el tiempo varía, veamos qué sucede si el volumen de control mismo se mueve. En muchas aplicaciones, como en turbinas o toberas con álabes, el contorno del volumen de control, o BCM, se mueve. Por ejemplo, a una velocidad constante de BCC, como esta veleta. Ahora, lo importante acá es entender que cuando el volumen se mueve ya no podemos usar la velocidad absoluta para calcular el flujo de masa o momento, sino que ahora necesitamos es la velocidad relativa. Y la velocidad relativa conceptualmente viene siendo la velocidad del fluido vista por un observador que se mueve con el volumen de control. Por esto, en la forma final del teorema de transporte de Reynolds, para BCM la velocidad absoluta es reemplazada por la velocidad relativa. Ahora, en la figura 4.21 se ilustra este concepto. El sistema y el volumen básicamente se están desplazando en el tiempo entre T0 y T1.
haciendo esencial el uso del enfoque relativo para un balance de propiedades pues correctamente. Para finalizar, pues comprender la diferencia entre velocidad absoluta y relativa es lo que nos ayuda a poder resolver problemas más adelante con componentes de movimiento, como lo es en este caso. Con ello finalizamos nuestra presentación del teorema de transporte de Reynolds, lo que nos lleva a las referencias que utilizamos para la consulta.